Bendiciones a todos. Un día más, el Señor le ha placido tenernos a todos acá para honrar y glorificarle. Primeramente le damos la bienvenida a nuestra pastora. Un aplauso para la pastora que está con nosotros. Está en su casa nuevamente. Amén, qué bueno. Estaba de trabajo, haciendo la obra también. Señor. Mis hermanos, como todos los jueves de recarga, estamos en el libro de Juan. Amén. Siguiendo con esta serie hermosa del libro de Juan, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche maravillosa que ha preparado el Señor para nosotros escuchar de su palabra. Amén. Vamos a estar en el capítulo 11 del libro de Juan. Capítulo 11, versículo 17. Del 17 al 24 vamos a leer ahora mismo. Amén. Pero antes que nada vamos a poner la palabra en manos del Señor para que sea Él tocando los corazones de cada uno de nosotros. Amén. Amado Padre, Dios bendito, gracias te damos, Señor, por este día, Señor, porque a pesar de todas las cargas, Señor, que puede dar el mundo, Señor, a ti te ha placido, Señor, mantenernos de pie, Señor, fortalecidos. Gracias, Padre, te damos, Señor, por este día, poderoso Dios. Gracias, Padre, por cada una de las personas que está aquí, que dispuso su corazón, Padre, para escucharte tu palabra, Señor. Reconocemos y sabemos, Señor, que no vamos a salir igual, poderoso Dios, el día de hoy. Esta noche va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Te damos las gracias, Señor, lo que leemos, poderoso Padre. Sé tú, Señor, guiando esta palabra el día de hoy, Padre. Sé tú, bendito Rey, Señor, delante de nosotros, Padre, bendito Rey, Señor. Que seas tú, poderoso Dios, ministrando el día de hoy, Señor, en esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre. Mi hermano, buscamos entonces versículo 17 y dice así. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Amén. Vamos a dejarlo por ahora hasta allí, mis hermanos. Y para entrar un poco en el relato, para entrar un poco en esta serie, el Señor Jesucristo estaba llegando a Betania, a la aldea donde vivía Lázaro con sus hermanas, porque las hermanas de Lázaro habían enviado a un mensajero, habían enviado un mensaje a nuestro Señor Jesucristo, porque Lázaro se encontraba muy enfermo. Amén. En este mismo capítulo 11, desde el verso 3, podemos encontrar que decía: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que éste estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ok, el Señor Jesucristo estaba en su obra, haciendo su obra con los apóstoles. Y
Lázaro estaba enfermo y Marta y María enviaron para informarle un mensajero. Leyendo estos pasajes, nos podemos dar cuenta que cuando los mensajeros llegan hasta donde estaba Jesús, cuando le dicen que Lázaro está muy enfermo, más adelante podemos ver que nuestro Señor Jesucristo ya sabía, ya conocía, de cierta manera, lo que iba a ocurrir con Lázaro. Ya Él sabía todo lo que venía. Porque cuando nosotros vemos enfermedad, cuando nosotros vemos problemas, cuando vemos tribulaciones, el Señor Jesucristo ve propósitos. El Señor Jesucristo ve un propósito. Amén. El Señor Jesucristo, cuando el mensajero le explica que Lázaro está muy enfermo, Él dice que esa enfermedad no es para muerte. Cuando vemos la palabra para, que lo dice varias veces en este pasaje, cuando el Señor dice la palabra para, o cuando nosotros en nuestro mundo, en nuestro día a día, cuando sabemos y dominamos un tema y nos hacen una pregunta y nosotros explicamos, decimos para qué es con propósito. Cuando nosotros queremos saber algo de cómo por ejemplo, para nosotros ser administradores de nuestros bienes, le preguntamos a nuestro hermano Wilmer, que es un especialista en administración, y él nos dice, sí, hay que hacerlo así para esto y esto. Wow, un propósito. Tiene un propósito ese para. Amén. En estos versículos, el Señor todo lo dice para que haya un propósito. Amén. Si buscamos el libro de Juan en el capítulo 11, versículo 4, vamos a encontrar que dice: oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Amén. Lo dijo 3 veces. O sea que hay propósito. Amén. Más adelante, en el mismo versículo 11, capítulo 11, dice así: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Amén. En este versículo 11 podemos ver que ya el Señor Jesucristo conocía que Lázaro no estaba enfermo, que ya había fallecido. A pesar de que los mensajeros le dijeron que estaba enfermo, ya el Señor sabía que había fallecido. Amén. En el verso 15 podemos encontrar que dice lo siguiente: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Más vamos a él. Nuevamente el Padre. Quiere decir que esa muerte de Lázaro, o todo lo que estaba pasando allí, era para propósito. Amén. Vamos a saber cuál era el propósito. Una vez que los mensajeros le dicen que estaba enfermo, ya el Señor sabía en su corazón, conocía lo que estaba aconteciendo. Dice en el verso 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Cuando los mensajeros le dicen a él: Señor, Lázaro está enfermo, amén, habían ido los mensajeros hasta donde se encontraba el Señor. Dice la palabra que el Señor se encontraba para ese momento al otro lado del río Jordán, en un sitio que se conocía como Betabara, donde él había sido bautizado por Juan el Bautista.
Lo podemos encontrar en el libro de Juan, en el primer capítulo, versos 27 y 28. Amén. Dice así: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Allí se encontraba el Señor Jesucristo para ese momento, ya que los fariseos, los judíos, lo estaban buscando para prenderlo, para azotarlo, para apedrearlo, porque lo estaban acusando de blasfemia. Si vemos en el versículo 10, en el verso 39, dice lo siguiente: procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, en Betabara. Amén. Se encontraba en Betabara, según la palabra. Betabara se encuentra aproximadamente como entre 14 y 16 horas del sitio donde estaba, de la aldea donde vivía Lázaro. Quiere decir que probablemente cuando los mensajeros fueron a informarle al Señor Jesucristo de la enfermedad de Lázaro, en ese transcurrir de las 16 horas, es probable que Lázaro haya fallecido. En ese día, donde le informan, ya el Señor Jesucristo, cuando habla con los discípulos, en el verso 15, donde le dice que ya él duerme, ya el Señor sabía en su corazón, ya conocía la situación de Lázaro. Dice la palabra que se quedó 2 días. Amén. Es muy posible, probablemente, uno lee la Escritura, y probablemente el Señor Jesucristo, conociendo que los judíos lo estaban buscando para prenderle, para apresarle, para apedrearle, estaban los ánimos altos en ese momento. Él se tuvo que esconder, se tuvo que ir hasta Betabara, y hasta allá llegaron los mensajeros durante ese día. Y dice la palabra que él se quedó 2 días más. Amén. Es posible que lo haya hecho porque quería que los ánimos bajaran un poco. Ya él sabía que Lázaro había fallecido, pero cuando el Señor tiene un propósito, pueden pasar 1 día, 2 días, 3, 4, 8, 10 años, y el propósito se va a dar. Amén. Siempre se va a dar, porque para Él nada es imposible. Amén. Puede pasar el tiempo que sea, puede transcurrir lo que sea, pero cuando hay propósito, el Señor lo cumple, porque Él cumple todas sus promesas. Amén. Entonces, Él simplemente resguardó los días porque tenía un propósito. Amén. Esos 2 días tuvieron un propósito, porque dice la palabra, en el versículo 19, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Muchos de los judíos, ya el Señor conocía que muchos judíos iban a llegar hasta Marta y María. Los judíos en el libro de Juan, los judíos se conocen como los escribas y fariseos y los altos mandatarios religiosos del momento. Y eran estos mismos los que estaban buscando al Señor para prenderle. Entonces, el Señor quizás, esperando bajar un poco los ánimos, esperó solo 2 días y luego al tercer día emprendió el camino hacia Betania. Amén. Cuando el Señor llega a Betania, conocemos que llega al 4.º día. ¿Sí? Un día que estuvieron los mensajeros, los 2 días que pasó y el día de recorrido, 4 días de sepulcro. Quiere decir que Lázaro estaba muerto ciertamente cuando los mensajeros ya le habían dicho al Señor. ¿Y cuál era el propósito del Señor Jesucristo para ese entonces? Más adelante, en el mismo capítulo 11,
44, dice lo siguiente: las cosas del Señor son grandes y poderosas. Amén. Dice lo siguiente, capítulo 44. Esto es cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas en el rostro, envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. En el verso 45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Amén. Creyeron en él. Aquellos que lo estaban buscando para apedrearlo, para aprenderlo, creyeron en él. El propósito siempre se da. Amén, mi hermano. El propósito del Señor, aunque parezca imposible, aunque parezca algo, increíble, el Señor siempre tiene la salida, siempre sabe cómo hacer las cosas. Pasaron 4 días y Lázaro había fallecido, pero el Señor lo resucitó. Amén. Los judíos lo estaban buscando para apedrearlo, para azotarlo, y creyeron en él. Amén. Ese es el propósito del Señor Jesucristo. Siempre se da, sus promesas siempre se cumplen. Nada, Él no ve problemas, Él no ve aflicciones, Él siempre ve propósitos. Así debemos ser nosotros también, conforme a ese corazón. Amén. Vamos al verso 21, mis hermanos. Ya conocemos el propósito del Señor Jesucristo en este pasaje. Y ahora vamos a entrar en nuestro tema del día de hoy, que está en el verso 21. Este tema del día de hoy lo he titulado de la siguiente manera: no limites tu fe. No limites tu fe, porque yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 11, verso 21. Dice así: Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En este pasaje podemos ver que Marta ciertamente cree, tiene fe. Tiene una fe en que si el Señor hubiese estado allí, su hermano no hubiese muerto, porque Jesucristo lo hubiese sanado. Amén. Pero dice: si hubiese estado aquí, tiene fe, pero es limitada su fe. Es limitada, porque tiene el dador de vida al frente. Tiene el que tiene el que nada es imposible. Lo tiene allí y simplemente dice: si hubieras estado. ¿Qué quiere decir? Que como Lázaro ya está muerto, ya no hay manera de hacer más nada. Tiene fe limitada. Muchas veces nosotros somos así. Muchas veces nosotros creemos en algo, pero cuando se presenta el primer problema, lo desistimos. No, bueno, es que no me caía bien esa persona. No, pero es que yo quiero comprar un carrito nuevo de la agencia y de pronto un problemita. No, bueno, es que la vendedora no quiso atenderme. Es que, bueno, tenía la cédula vencida. Pero para el Señor nada de eso, nada de eso es imposible hacer las cosas. Entonces tenemos fe limitada. Fe limitada. Una de las cosas, uno de los testimonios que acá en Panamá a mí me ha tocado mucho fue cuando le conseguí el cupo a mis hijos del colegio. Acá la gente, cuando ellos llegaron nuevos acá al país, la gente me decía que era difícil conseguir cupo en un colegio público. No, eso es imposible. No busques, no te des mala vida yendo por allá, porque ahí no la vas a pasar bien. No te molestes. Entra en su escuelita privada. Y un día le digo a mi esposa: bueno, vamos a ir a buscar el cupo a los niños cuando nos tiraron los documentos para poder conseguir el cupo. Y ella me dice: ahorita sí, vamos de una vez. Vamos. Y le digo a ella: vamos a ir caminando y vamos a ir orando de una vez. Vamos
cuando llegamos al colegio había una cola que se salía del colegio, se salía. Y cuando vemos la cola ella me dice, ¿y ahora? Digo, ¿y ahora qué? Ahora vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar que vamos con el Señor. Para Él nada es imposible. Y cuando llegamos, apenas que llegamos a la reja, nos atendió una señora bien amable. Sí, que no, estamos buscando los puntos, bueno, para ver. Pasó por los documentos y como lo dije, yo salió y me dijo, vengan el 17 de enero, que el director le va a dar cupo a los dos. La gloria para el Señor. Y cuando íbamos saliendo, todos se nos quedaban viendo en la cola. ¿Quién sabe cuánto tiempo tenían ahí? Nosotros nos tardamos 15 minutos. El Señor, para el Señor nada es imposible, nada en absoluto. La gente decía, no, es que es difícil. Así mismo pasa con nosotros mismos. Marta dice, si hubieras estado aquí, pero ya no hay chance. ¿Sí? Si nos vamos al verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Vean lo que dice Marta. Ella misma está confirmando que todo lo que le pida a Dios, Él te lo dará. Nuevamente mostrando una fe. Nuevamente mostrando una muy buena fe. Wow, yo sé que todo lo que le pida al Señor, Él te lo dará delante del Señor Jesucristo. Y dice el verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Y Marta nuevamente demuestra su fe limitada. Y dice, sí, yo sé, resucitará en la resurrección, en el día postrero. Sí, ciertamente, está demostrando una fe, pero si el que te está diciendo que tu hermano resucitará, lo tienes al frente, es el dador de la vida, el que se había declarado el pan de vida hace unos capítulos atrás, y ella lo reconocía, y ella sabía de quién se trataba, una persona que había hecho milagros, ¿sí? El mismo Dios se había hecho humano y había llegado a la tierra y estuvo haciendo milagros y prodigios, aún los hace, ¿no? Y ella teniéndolo en el frente limitó su fe por completo. ¡Wow! ¿Y qué está pasando? Pero si tienes a que todo lo puede en el frente, le dice, sí, Él va a resultar en los días postreros. Limitando su fe, así también nosotros a veces limitamos nuestra fe. No, sí, eso va a pasar cuando el Señor quiera. Así como cuando los hijos de uno necesitan unos zapatos para la escuela. Uno, como el padre lo ve, que anda con los zapatos gastados y uno sabe que los necesita. Pero el muchacho no los pide, uno no se los compra. Pero cuando el niño le dice, papi, ve, yo necesito los zapatos, que sí va, ahí los tiene. Así mismo es Dios. Así mismo es Dios. Él sabe la necesidad de uno, pero si uno no le pide con fe, ¿cuándo te lo va a dar? ¿Qué vamos a estar siempre? No, mi papá sabe que yo necesito los zapatos. Él sabe, pero tú tienes que pedírselo. Amén. Fe limitada. Nosotros no somos de fe limitada. En esta iglesia nadie tiene fe limitada. En esta iglesia creemos que el Señor Jesucristo puede hacer cualquier cosa. Que el Señor Jesucristo puede resucitar muertos físicamente. El Señor Jesucristo puede hacer lo que sea. Amén, mi amado hermano. Amén. Ella demostró una fe, pero una fe limitada. Estuvo limitada, a pesar de que tenía al Señor Jesucristo al frente. ¿Cuántas veces hemos tenido la respuesta de Dios al frente y limitamos nuestra fe? Limitamos la solución a pesar de que la tenemos al frente. Amén. Ok, mis hermanos. Vamos, esto se va a poner bueno otra vez. Si hubieses estado aquí, Él estuviera vivo, Él estuviera sano. En el verso 25, capítulo 11, el Señor le dice, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. ¿Crees esto? Yo lo creo, amén. ¿Crees esto? Amén, yo lo creo. Yo creo que nosotros vamos a tener vida eterna, amén. Yo creo que para el Señor nada es imposible, amén. A partir de hoy no tendré fe limitada, porque yo voy a creer en el Señor Jesucristo, amén. A veces tenemos la solución allí. El Señor dice, yo todo lo puedo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. ¿Cuántas personas han visto sueños morir? ¿Cuántas personas han visto relaciones morir? ¿Cuántas personas han visto problemas atraparlos? Amén. El Señor te dice, yo soy la resurrección, yo puedo resolver todo lo que pase en tu vida. Amén. El Señor puede hacerlo, siempre puede, siempre, solo tenemos que creer en Él. En el verso 27 dijo Marta, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amén. Ella creyó, y una vez que ella creyó, ya sabemos que en el verso más adelante, en los versos más adelante, el Señor Jesucristo fue y levantó a Lázaro de los muertos. Amén. Eso fue una resurrección física que hizo el Señor Jesucristo para con Lázaro. Amén. Muchas veces tenemos la solución de un problema al frente y no nos damos cuenta porque limitamos las bendiciones que nos da Dios. Amén. Muchas veces tenemos la solución, muchas veces el Señor nos pone personas para resolver esos problemas, para resolver esas inquietudes, y nosotros no nos damos cuenta porque nos limitamos. No debemos limitarnos, amén. No debemos limitarnos. No limitemos a Dios con nuestra fe limitada. Vamos a ir más allá, vamos a creer de verdad que Él todo lo puede, porque Él siempre viene con un propósito para todos, amén. No limites tu fe. No limites tu fe. Al no limitar la fe, vamos a poder ver el poder supremo de nuestro Señor. Amén. Cuando Marta le dice, Señor, sí, Él resucitará en los días postreros, en los días finales, estamos limitando a nuestro Señor Jesucristo. Diciéndole, sí, yo sé que tú puedes, pero bueno, ya no se puede. Ya no se puede. Yo sé que tú todo lo puedes, pero ya ahorita ya no hay cosa. Muchas veces caemos en eso. Muchas veces decimos que tenemos fe, muchas veces decimos que sí, estamos con Dios, creemos en Él, pero cuando viene el problema nos arropa el problema. Nos vamos para abajo. Cuando el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y cada uno de los pasajes de este libro de Juan dice, el que cree en mí tendrá vida eterna. El que cree en mí, todo le será posible. El que cree en mí tendrá salvación eterna. Siempre lo dice. Este libro de Juan está lleno de ese versículo que dice que el que cree en mí vivirá. El que cree en mí lo podrá hacer. El que cree en mí será salvo. Amén. Entonces, a partir de hoy, nosotros creemos sin límites. Sin límites creemos, poderoso Padre, Señor. Nosotros creemos, Señor, que tú eres, Señor, la vida eterna. Nosotros sabemos, poderoso Dios, que para ti nada es imposible. En este pasaje, mis hermanos, el Señor se refiere, aunque muchas personas lo ven imposible, muchas personas en el mundo, incluso hasta cristianos ven esto imposible, que el Señor pueda resucitar a una persona físicamente. Él acá está hablando de resucitar a las personas físicamente. Él no está hablando aquí en espíritu y alma. El espíritu y alma ciertamente van a tener eternidad. Él está hablando aquí del cuerpo físico. Nosotros en días postreros vamos a ser resucitados físicamente para irnos con Él, y sentarnos a la diestra del Padre. Amén. Y nosotros debemos de creer. Debemos de creer que las cosas del Señor Jesucristo, las cosas sobrenaturales, el poder supremo que tiene, es real. Amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, esa es la palabra que tenía el Señor Jesucristo.
el día de hoy para entregar, me utilizó como herramienta. Gracias, Padre, bendito Dios, porque te ha placido, Señor bendito, entregar esta palabra, utilizarme, Señor, como herramienta, Padre. Gracias, Padre de la gloria, porque a partir de hoy, Padre, nuestra fe no tendrá límites, Padre, por eso Dios, porque tú eres la resurrección y la vida, Señor. Para ti nada es imposible, amado Padre. Te damos la gracia y la honra a ti, Señor Jesús.